acción y aventura, plataformas, deportivos, de simulación o estrategia. El mundo de los videojuegos lleva más de 50 años haciendo feliz y entreteniendo a millones de personas en todo el mundo. ¿Pero sabías cuál es la razón del bigote de Mario o por qué el mando de la PlayStation tiene estos símbolos? Descubre en este video 5 curiosidades sobre los videojuegos. Aunque ahora sea imposible desligar el bigote de Mario, el famoso fontanero de Nintendo, la decisión detrás del look de este personaje no fue estética, sino técnica. El Mario original era una imagen de 16 por 16 píxeles. Así que Miyamoto decidió no complicarse la vida y pensó en un diseño básico para aprovechar los pocos píxeles que tenía para ilustrar el personaje. Manga larga y peto para diferenciar el cuerpo, gorra para no animar pelo en las caídas y un bigote sustituyendo a la boca. Seguramente conozcas estos símbolos, pero ¿sabes qué significan? La idea fue de Teiju Goto, el creador del diseño del mando de la PlayStation, que asoció a cada botón un símbolo, un significado y un color. El triángulo de color verde representaba la cabeza o la dirección del jugador y se refiere al punto de vista. El cuadro de color rosa representa una hoja de papel y se refiere a menús o documentos. El círculo rojo y la X en azul para la toma de decisiones, círculo para sí y X para no. Aunque en el mando para el mercado occidental, estos dos controles funcionaban al revés. Lo habitual en un videojuego es que el personaje avance y se mueva según nuestras indicaciones. Pero, ¿qué hacen cuando no les decimos qué hacer? Son lo que se conocen como animaciones de espera o idle animations, y abarcan todos los movimientos que hace nuestro personaje cuando no lo estamos moviendo. Y lo mejor es que cada uno de estos gestos nos sirve para conocer un poco más acerca de la personalidad de nuestro personaje. Llamamos Easter eggs a los mensajes o gráficos ocultos dentro de un juego que solo se pueden descubrir si se accede en ciertas zonas secretas del juego o se siguen ciertos patrones. Aunque durante un tiempo se pensó que el primero era este de 1979 del juego Adventure, en el que uno de los desarrolladores puso su nombre en una pantalla secreta, lo cierto es que el honor corresponde realmente a este juego de arcade Starship 1, creado 2 años antes. En él, el mensaje All Around aparece en la pantalla y el jugador recibe 10 vidas extras. Era 1982. Se había estrenado E.T. y Atari quería aprovechar el tirón. En solo 4 semanas diseñaron un juego y se hicieron miles de copias. Pero las prisas no son buenas y el juego fue un fracaso. Propició el hundimiento de la empresa y Atari lo enterró para siempre. Literalmente. Miles de copias de ese juego y de otros fueron enterradas en un vertedero del desierto de Nuevo México.